Pues de nueva cuenta estamos aquí en este conversatorio acerca del modelo curricular común de la educación media superior, que es la reforma en esa área, y con esta satisfacción pues de saber que tenemos una audiencia considerable, crítica, receptiva, a quienes les mando pues el más cordial saludo a todas y a todos, ¿no? Hoy presumimos, esa es nuestra intención al menos, que vamos a terminar un ciclo, que es el ciclo correspondiente al análisis de el documento, que son el de los fundamentos, ¿no? Suscrito por el subsecretario Juan Pablo Arroyo y por la coautora que es María Elena López. Eh, López Escobedo, si no me equivoco. Disculpen con esos nombres, es muy difícil retener tantos nombres, ¿no? Pero lo hago con la mejor intención. Entonces, hoy, desde mi punto de vista personal al menos, pero yo sé que mis colegas traen también lo suyo, voy a considerar algunos puntos finales, ¿no? En relación con lo que aparece en ese documento. Bueno, dejaría de lado por el momento algo que ya consideramos en su ocasión, que es la crítica a la RIEMS por el elemento de la empleabilidad y productividad. En eso estoy de acuerdo con el documento, no me parecen criterios suficientemente válidos como para sustentar un proyecto educativo, aunque son importantes, ¿no? No vamos a negar que uno tiene que pensar en el futuro de la gente, y eso significa colocarse en la realidad económica, en todas sus dimensiones, y por supuesto el asunto de la producción no lo podemos negar, pero eso no puede ser el centro de un proyecto educativo. Quisiera más bien que nos centráramos en una zona de ese documento que es lo que ellos llaman de una manera al principio un tanto confusa y después no queda muy claro tampoco. Una cosa, el fraseo me parece muy extraño, ¿no? Áreas de acceso al conocimiento, ¿sí? Una manera un tanto rebuscada de referirnos a algo que comúnmente todos conocemos como áreas de conocimiento, que ahí aparece como áreas de acceso al conocimiento. Bueno, ya hemos considerado algo de eso. Tendremos que retomar algunos aspectos cuando entremos en lo de las progresiones también, pero no solamente está el punto de la conciencia histórica, el pensamiento matemático, comunicación y lenguaje, y finalmente la parte que se llama cultura digital. Esas son las denominaciones que ellos emplean. Después, en las propias progresiones hay un deslizamiento en el que parecería haber simplemente una suma de una cosa con otra. Y finalmente a lo que voy es a esto. Yo en lo personal ya expuse algunas consideraciones acerca de los aspectos anteriores, pero me parece a mí que debería considerarse el aspecto ético, civil, político. Cuando hablo de civil, quiero hablar de la civitas, de la civitas, o sea, la conciencia ciudadana, que es la conciencia de la polis, la conciencia política, ¿sí? Que aparece de manera explícita, pero sin que sea considerado como un elemento digno de atención a un nivel que yo considero que debe ser superior a la llamada cultura digital, por ejemplo, ¿no? No puede evadirse esto y tan es así que nunca se evaden los hechos, pero no se tiene conciencia de la necesidad de profundizar y atender esto de una manera que a mi modo de ver tiene que estar al mismo nivel que los conocimientos de carácter propiamente epistémico, que son los fundamentales en un proceso formativo. Otro aspecto que este me va a parecer que es polémico, pero a mí en lo personal voy a generar un poquito de escándalo a lo mejor o de ruido, no sé, pero como profesor de décadas en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, alguien que de primera mano se encuentra con muchachas y muchachos que vienen de la educación media superior, me doy cuenta de que hay una enorme ignorancia de una zona del conocimiento mismo y de lo humano, que es el aspecto religioso, ¿sí? Y sé que esto es terreno más que espinoso, pantanoso,
peligroso y lo que ustedes quieran, cualquier adjetivo de eso que se pueda agregar, ¿no? Yo pienso que debería dársele una importancia que se merece, la importancia que merece, a que la gente tenga un conocimiento de mitos y creencias religiosas fundamentales, ¿no? Pero manejando esto desde una perspectiva laica y teórica rigurosa. No puede ser que uno, cuando examina textos tanto en literatura como en filosofía, en historia de la filosofía, en muchas dimensiones que tienen que ver con nuestras carreras humanísticas, eh, no tengan la más mínima idea de lo que puede ser la noción de dogma, por ejemplo, o qué dogmas identifican una corriente religiosa determinada, qué sucedió con la historia de una corriente religiosa tan compleja como el cristianismo, las confusiones que hay a este respecto. Yo, por ejemplo, me encuentro con gente preparada, incluso doctores en filosofía y tal, que, por ejemplo, establecen una distinción entre cristianismo y catolicismo, ¿no? Lo cual me parece que es, en ese caso concreto, me parece a mí que es el resultado, pues, de un manejo, yo diría, convenienciero y oportunista, ¿no? De las pugnas internas del propio cristianismo, ¿no? O tenían una idea de lo que es el islamismo, movimiento tan importante en este momento y que desconocemos casi por completo, o tener una idea de las grandes religiones, incluso de las 4 grandes matrices, ¿no? De concepción religiosas que proceden de la India y que están presentes en todo el mundo, según investigadores connotados, y por supuesto tener una idea de las grandes religiones también americanas, ¿no? Sin eso no podemos entender buena parte de la literatura ni buena parte de la filosofía, ¿sí? ¿Cómo podemos entender a Descartes y su reivindicación, por ejemplo, de la divinidad, para sustentar el asunto de cómo asumir la existencia exterior, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos una idea de qué problemas teológicos hay ahí, ¿no? Que remiten, repito, a aspectos que tienen que ver con una mítica y con creencias y con unas dogmáticas, etcétera, vamos, de primer orden, ¿no? O cómo podemos entender a Spinoza y tratar de mostrar a un alumno qué es el panteísmo cuando nunca han escuchado qué es seriamente teísmo, panteísmo, ateísmo, panenteísmo y nociones de este tipo que a mí me parecen fundamentales. Que esto, vamos a decir, requiere cuidados. Bueno, claro que sí. Yo sé que esto es un territorio peligroso, pero lo estoy diciendo claramente y lo repito. O sea, hablo que debe plantearse esto desde una perspectiva laica, científica, histórica, y por supuesto queda vedada toda intención de indoctrinamiento, ¿no? Que alguien pueda abusar de esto, bueno, siempre alguien puede abusar de lo que sea, hasta del semáforo de la esquina, o sea, y no por eso vamos a dejar de circular en coche o a eliminar semáforos, ¿no? O hacer otra cosa, ¿no? Y también, como decía, con una apertura plural a las opciones fundamentales en el mundo de la religiosidad, ¿no? Incluyendo las expresiones americanas y afroamericanas, que en América son fundamentales. No podemos entender nuestra historia, ni la historia del pensamiento, ni las mentalidades y cosas en América Latina, en América en su conjunto, con un vacío tan grande como el que yo encuentro en la mayor parte de los muchachos que vienen de la educación media superior y entran ya al nivel superior, ¿no? Tengo otras cosas, pero por el momento lanzo esas primeras, primeros elementos de reflexión a ver qué surge de esto, ¿no? Desde el punto de vista de un seminario, pues es un semillero en potencia, ¿no? Pues sí, estamos ya en la parte final del análisis de este documento, que creo que hemos examinado pues muy a fondo. Y la vez pasada estuvimos viendo la parte del documento que tiene que ver con el currículum fundamental, con lo que llaman recursos sociocognitivos, que son comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. Lo que sigue en el documento son lo que llaman áreas de acceso al conocimiento,
que son tres áreas: ciencias naturales, ciencias sociales y lo que llaman ellos humanidades. Y luego viene el currículum ampliado, que le llaman, que está conformado por tres recursos socioemocionales: la responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional afectivo, que dicen que deberá desarrollarse y desplegarse en 5 ámbitos: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, educación integral en sexualidad y género, artes y actividades físicas deportivas. Yo quisiera plantear 3 temas en relación con estos eh, aspectos que vienen hacia el final del programa que estamos examinando, del documento que estamos examinando. Uno tiene que ver con el área de acceso al conocimiento que llaman humanidades. Yo creo que aquí, más adelante, quizá cuando sigamos examinando el área de humanidades a fondo, pues nos encontraremos con muchas cosas, porque es el que tiene que ver directamente con filosofía. También quiero hablar sobre la cuestión de la literatura. ¿Dónde está la literatura en este mapa curricular? Y el tercero es la formación para la democracia. Son 3 temas que quisiera tocar en este momento. Como ya vimos la vez pasada, historia se separa del área de humanidades. Historia se define como conciencia histórica, es decir, como una competencia, por así decirlo, semejante a las matemáticas o el lenguaje, ¿no? Y se le resta su dimensión de conocimiento, ¿no? Importa más la conciencia que el conocimiento, nos dicen, de datos, en fin. ¿Qué queda entonces en humanidades, en el área de humanidades? Normalmente uno pensaría que si quitamos historia, quedaría filosofía y literatura, pero veamos cómo describe el documento que estamos examinando el, el área de acceso al conocimiento llamado humanidades. Voy a leer. Es un párrafo muy pequeño. Humanidades, área de acceso al conocimiento en el que estudiantes y docentes valoran, se apropian, usan y actualizan saberes, técnicas, habilidades, disposiciones, conocimientos y conceptos de las tradiciones humanísticas. Aquí quiero que guarden en mente esto de tradiciones humanísticas, ¿no? El concepto que están utilizando. Coma, dicen, sigue después, propias de la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, la historia de la filosofía y la literatura, pegada hasta el final, con los objetivos de generar efectos en su experiencia personal y en la experiencia colectiva presente y futura, y participar en la transformación de la sociedad. Eh, es raro este pasaje, ¿no? Para cualquiera de los que nos dedicamos a la filosofía y en general para cualquiera que se dedique a las humanidades y a la enseñanza de las humanidades. Porque cuando nos hablan de tradiciones humanistas, humanísticas, ¿no? Humanistas, humanísticas, ¿no? Eh, lo que nos dicen es que lo que el alumno va a ver va a ser áreas de filosofía, lógica, ética, estética, entonces dicen, bueno, a ver, aquí parecería que, y al final literatura, pero como el cabús, ¿no? O sea, ya hasta el final, ¿no? Y no se explica nada más de literatura, qué tipo de literatura. Literatura nacional, literatura en español, literatura universal, con qué fin estudiamos la literatura, ¿no? Con un fin histórico, por ejemplo, con un fin moralista, con un fin filosófico, con un fin de autoformación individual. Nah, literatura hasta el final. Y luego lo que hay es una lista antes de disciplinas filosóficas, las voy a volver a leer: lógica, ética, estética, teoría del conocimiento, filosofía política, historia de la filosofía. A ver, nosotros cuando enseñábamos filosofía por ejemplo, en la escuela, de acuerdo con el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, que es en el que yo estudié y luego también impartí clases, había tres asignaturas normalmente: lógica, luego ética y luego estética, y había una que se llamaba doctrinas filosóficas. En otros planes de estudio
de otros bachilleratos, pues también ha habido distintas asignaturas que se han impartido, pero nunca se confundió a la filosofía con las humanidades, ¿no? Son dos cosas distintas, muy diferentes, ¿no? Entonces, el problema de este error conceptual de entrada es que pues todo lo que viene después ya trae esa deficiencia. ¿Por qué no le llaman al área de humanidades? Le llaman filosofía. O sea, si vemos en el desglose de lo que es el área, que lo que es básicamente filosofía, ¿por qué no se le llama filosofía? ¿Y por qué no tenemos las asignaturas que corresponden a las subáreas que ellos mismos están enlistando en la descripción de lo que llaman humanidades? Lógica, ética, como normalmente y tradicionalmente se ha dado. A ver, aquí, pues, detrás de esto hay mucho de lo que vamos a hablar más adelante, creo yo, que tiene que ver primero con una idea de la multidisciplina aplicada al campo de las humanidades, no solo al campo de las ciencias, también al campo de las humanidades. Una idea acerca de cómo tenemos que pensar una nueva manera de enseñar la filosofía que vaya más allá de la forma en la que normalmente se ha enseñado. Y también, pues, me parece pues, un afán de cambio, ¿no? De cambio curricular, de cambio conceptual, que me parece que genera más confusiones que aciertos pueda tener. Y aquí, pues, frente a esto es ante lo cual el Observatorio Filosófico de México, por ejemplo, y otras asociaciones se han manifestado al respecto, la Asociación Filosófica de México, eh, el Grupo de Defensa de la Enseñanza de la Filosofía del Estado de Michoacán, etcétera, pues han levantado la voz. O sea, ¿se enseña filosofía o se enseña humanidades? Si se enseña filosofía, o sea, ¿por qué no se dice qué es filosofía? ¿Y por qué no se divide de la manera normal, ¿no?, en las asignaturas que van a permitir realmente que el alumno aproveche, ¿no?, la educación que va a recibir? Pero ¿por qué llamarle humanidades? O sea, ¿dónde queda el resto de las humanidades? Yo quisiera, por ejemplo, saber la opinión ya lo sugerí la vez pasada, de la comunidad de los historiadores o la comunidad de los literatos, ¿no? Porque vean cómo, y ahorita ya paso al tema de la literatura, eh, cuando el programa dice que se va a enseñar la lengua española dentro del área de habilidades de comunicación, el énfasis no está puesto en la literatura, está puesto en la comunicación, ¿sí?, en que los alumnos sean capaces de comunicarse de manera eficiente, efectiva, correcta, en español o en otro idioma, en inglés, por medio de los lenguajes de computación. O sea, es un objetivo diferente. Pero ¿dónde queda la literatura? La literatura como gran maestra también de la humanidad. Es decir, la literatura como una de las áreas fundamentales de las humanidades. Cuando hablamos de conciencia histórica, eh, hay obras literarias mexicanas que ayudarían muchísimo al desarrollo de la conciencia histórica nacional. ¿Y dónde están? ¿Dónde se van a leer esas obras literarias que se enseñaban normalmente en la escuela, ¿no? Cuentos, novelas, poesías, ¿no?, que cultivan la conciencia histórica nacional. No están, ¿no? Entonces, a mí me parece muy preocupante que el estudio de la literatura en este plan de estudios básicamente ha sido anulado. Esa es la verdad, ¿no? Ya no existe en el bachillerato nacional una formación específica, cuidadosa, sistemática de las grandes obras de la literatura mexicana y literatura universal, ¿no? ¿Cómo quieren entonces, yo me pregunto, formar alumnos con conciencia humanística, ¿no?, o con conciencia histórica si no
van a tener en el salón de clases y con la ayuda de sus maestros la lectura de estas grandes obras. Bueno, y paso al último punto, que es el de la cuestión de la democracia. Primero, pues, como señalaba muy bien Josu, estoy totalmente de acuerdo con él, el tema de la formación política en el sentido más generoso de la palabra. No estamos hablando de formación partidista ni nada por el estilo, ¿no? Ni sectaria, ni interesada, no. Formación política en el sentido más amplio y generoso, que es la formación el sujeto de la polis, es decir, de la vida política en común, ¿no? ¿Dónde está eso? Se manda el currículum ampliado, ¿no? Como si fuera un recurso de la formación socioemocional, o sea, igual que deportes, por ejemplo. Entonces, así como los muchachos en el bachillerato, pues tendrán así un rato para ejercitar sus músculos. Qué bueno que lo hagan. La idea de que la formación política, en este sentido de que estamos hablando, ¿no? Pues es equivalente a estar ejercitando los músculos, cuando creo yo que debería tener un lugar más importante en la formación que se da en el bachillerato. Y es que lo que pasa es que realmente pues no hemos tenido en México una verdadera formación para la democracia. No la hemos tenido. Eh, Cuando tuvimos el proceso de alternancia política, no me gusta llamarla, le llamo alternancia y no transición, ¿no? Alternancia, porque en realidad lo que tuvimos fue alternancia en los gobiernos, los partidos que gobernaban, más que una transición hacia un régimen no democrático a un régimen genuinamente democrático, bueno, creo yo. No tuvimos una especial atención a la formación democrática de los ciudadanos. Eh, la alternancia se ocupó mucho más de la construcción de instituciones, que bueno, como el Instituto Nacional Electoral, o de la creación de legislación electoral muy avanzada, pero el caso del ciudadano lo descuidó, ¿no? Como si de repente los ciudadanos mexicanos pudieran hacerse demócratas solitos, ¿no? Sí, ¿no? Como, o qué sé yo, o en la calle. La escuela no se ocupó de eso y no se sigue ocupando ahora en la cuarta transformación. La escuela de la cuarta transformación no le está enseñando a los jóvenes mexicanos, sobre todo los que están en el bachillerato, que están ya por ser ciudadanos, están a punto de ser ciudadanos, van a cumplir 18 años, algunos ya tendrán 18 años. No les está enseñando cómo ser demócratas. No se los está enseñando. En el currículo ampliado está este rubro que se llama responsabilidad social, ¿no? Voy a leer rápidamente también del rubro. Responsabilidad social dice, se caracteriza por ser un compromiso amplio y genuino con el bienestar de todos y todas, reconociendo que como individuos somos responsables ante los otros del despliegue de conductas éticas que sean sensibles a las diversas problemáticas sociales, promueve acciones a favor del desarrollo sostenible. La responsabilidad social ofrece una visión sistémica y holística de las personas y la sociedad. Ligada al concepto de ciudadanía democrática, pone en el centro la necesidad de ampliar el marco de defensa y disfrute de los derechos para el bienestar social y no solo individual, fortaleciendo el proceso de desarrollo de una ciudadanía activa, participativa y transformadora que encuentra nuevas formas de acción social y política a nivel local, nacional o mundial. Todo esto está muy bien, pero no nos dice cómo lo va a hacer. ¿En qué clase se va a dar, en qué espacio del currículum se va a propiciar esto? ¿O va a ser también, como les llaman, competencia transversal, ¿no? Entonces se supone que si es transversal, entonces pues eso socioemocional se va a dar en todas las materias, ¿no? El maestro de matemáticas, el de laboratorio de ciencias, todos van a estar ahí propiciando. No, pues no, o sea, no hay un espacio en donde los alumnos reflexionen de manera teórica sobre la democracia y sobre todo practiquen la democracia. ¿Es esta escuela más democrática que la anterior? O sea, la escuela de la 4T es una escuela más democrática, o sea, le ofrece a los alumnos la capacidad de tomar decisiones colectivas, ¿no?, de manera responsable. Les plantea el experimento social de participar en una comunidad democrática. No, nada de eso, ¿no?
A mí me parece que la descripción que hace el documento de la cuestión de la responsabilidad social es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? No veo aquí de ninguna manera cómo la escuela mexicana va a formar realmente ciudadanos demócratas, que entre otras cosas tienen que ser ciudadanos críticos. Esto es muy importante, críticos. Y eso tampoco se ve, tampoco se observa en el campo de las humanidades, pero eso ya lo veríamos más adelante. Entonces, ya para acabar con lo que yo haría como análisis de este documento, me parece que además de lo que ya señaló Yoso y que seguramente también las otras cosas que señaló Carlos Vargas, encuentro estos tres problemas en el documento. El primero es la peligrosísima indefinición del campo de humanidades. El segundo, el abandono de la formación en la literatura, ¿no?, como una de las áreas que generan la formación humana. Y tercero, pues la ausencia, también yo diría, de una genuina formación democrática. Muy bien, muchas gracias, querido Guillermo. Tú, Carolus, por favor. Muchísimas gracias a ambos, Josu, Guillermo. Bueno, pues yo creo que están justamente señalando puntos muy, muy importantes que además, pues justamente coinciden con el final del documento. Yo creo que dentro de, no sé si a ustedes también les parece esto que ahora voy a plantear, que es que me parece que el documento está desequilibrado en términos, por ejemplo, del planteamiento de las llamadas paradojas, se extiende mucho en eso, y en el desarrollo de lo que se supondría sería la respuesta a esas paradojas, la propuesta de superación de las mismas, queda demasiado condensada toda la información, demasiado. Y lo que ahora mismo estaba señalando Guillermo es una evidencia notable de la cuestión. Es decir, ya lo veníamos viendo desde la última ocasión que nos pudimos reunir para dialogar, cuando hablábamos eh, precisamente de los recursos sociocognitivos, que bueno, eran cuatro y eran demasiado condensados, breves, poco explícitos, poco claros en su implementación. Y bueno, este fenómeno se reproduce en toda esta última parte del currículum ampliado y de las, como ya han señalado también, eh, eh, las áreas de acceso al conocimiento, ¿no? Todo eso queda demasiado apretado, demasiado condensado y bueno, pues suscita todas las suspicacias posibles, efectivamente, ¿no? Y me parece que eso es desequilibrado frente a las paradojas, porque en las paradojas se extienden mucho en señalarlas, en ver por qué es el problema, en mostrar por qué el modelo educativo anterior era el que propició todo esto, y en la solución eh, queda demasiado apretada la manera en la que se van a superar las cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, efectivamente yo también he notado mucho esto de el área de acceso al conocimiento. Eh, Francamente, no había reparado tanto, la hora que lo señalaba yo, es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué no llamarle simplemente áreas del conocimiento? Que es como más o menos se conciben también estas cosas, ¿no? Es decir, por qué llamarles áreas de acceso al conocimiento? Ya esa formulación imprime un matiz vamos, sería todo un tema en el campo de los filósofos, particularmente de la teoría del conocimiento, ¿no? Hay algo así como el conocimiento, una cosa grande, espesa, brumosa, ¿no? Y que hay modos de acceder a esa nube, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, al hablar de áreas de acceso al conocimiento, ya se está asumiendo implícitamente una peculiar manera de comprender esa noción de conocimiento, peculiar manera que, sin embargo, pues no se define, no se aclara, no se esclarece, no se digamos, desarrolla. Pero bueno, y en efecto, ¿no? Dividen en tres momentos esa área de acceso al conocimiento. A mí me llama mucho la atención estas tres diferenciaciones, porque digamos que mantienen una diferenciación más o menos clásica también. Bueno, clásica quiero decir típica, para no confundirnos con el periodo clásico de la antigüedad, ¿no? Típica, ¿en qué sentido? A mí me parece que aquí están rescatando una idea
que básicamente ha funcionado en los sistemas institucionales educativos desde el siglo XIX por lo menos, muy marcadamente con la creación de las áreas de conocimiento que se dividían, por un lado, en ciencias correlacionadas a la naturaleza, ciencias naturales, ¿no? En donde, pues justamente se colocaban a las materias tales como la física, la química, la biología y cualesquiera que fuesen, digamos, derivaciones o entrecruzamientos de estas tres, por lo menos, ¿no? La fisicoquímica, evidentemente, mucho de la medicina estaría en esta sección, ¿no? Y todas las derivaciones que conforme fueron pasando los años, pues se fueron generando hasta consolidarse como ramas o ciencias en sí mismas, ¿no? La genómica, por ejemplo, ya en el siglo XX. Y evidentemente parecía que digamos, la intención de hacer esta división era fundamentalmente el objeto de estudio de esos saberes. Es decir, llamamos ciencias naturales de manera muy general a todo aquel estudio cuyo objeto es justamente eso que denominamos naturaleza, ¿sí? Evidentemente, esto supone muchos conflictos y problemas teóricos, como definir precisamente a la naturaleza. Por otro lado, estaba lo que llamaban en Alemania, que es en donde comienza a darse mucho esta diferenciación, ¿no? Con autores como, por ejemplo, Wilhelm Dilthey, que establece muy categóricamente las áreas, ¿no? Se llamaban ciencias del espíritu. Es una noción que también procedería de autores en filosofía como Hegel, evidentemente, y que a su vez nos remontarían hasta prácticamente el inicio de las universidades en Europa, es decir, desde aproximadamente el siglo XIII, consolidándolo aproximadamente en el siglo XVII y XVIII, y reformulándolo entre los siglos XIX y XX. En ese lapso que acabo de mencionar, en esos tiempos, a las llamadas ciencias del espíritu se les suele relacionar con todo lo que tiene que ver con aquello que afecta o tiene que ver directamente con el estudio sobre el ser humano. Por eso es interesante que en castellano, en lenguas latinas, las ciencias del espíritu se identifican con humanidades, precisamente, ¿no? Desde luego que toda la historia el concepto mismo de humanidad, de su relación con ciencia del espíritu, es mucho más complejo de lo que ahora mismo les estoy planteando, pero simple y sencillamente quiero señalar con esto la muy elemental diferenciación de que las ciencias de la naturaleza o ciencias naturales no tienen como objeto de estudio directamente, ¿no? El análisis de lo que concierne al ser humano y todos los ámbitos que directamente le afectan, ¿no? Lo social, lo político, incluso lo psicológico. No olvidemos que la psicología nace como una ciencia del espíritu, es una humanidad más, inclusive. Vamos, acá en México, en el siglo XX, recordarán Josu Guillermo, ¿no? Psicología, la carrera, y por tanto el campo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente se traslada a una facultad independiente y tiene un enfoque fundamentalmente de medicina, más propicio hacia lo que denominan ciencias biológicas, justamente, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué recapitulo todo esto? Pues porque al final del día hay algo que me parece sumamente confuso, porque se promueve una suerte de integración del conocimiento, ¿sí? Pero al mismo tiempo se manejan diferenciaciones más o menos típicas para diferenciar campos de estudio, vamos a llamarlo así. Pero a la vez, nuevamente viene la parte confusa, han diferenciado en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? Y entonces, claro, hay una nueva diferenciación de algo que en un primer momento no estaba tan separado. Lo sociológico respecto de lo literario, de lo filosófico, pertenecía a un mismo campo en todo caso y ahora está separado. No me queda muy claro por qué. Sí, no me queda clara por qué debemos separar el campo de lo geográfico y lo sociológico de las humanidades, que además, como muy bien señalaba Guillermo, es extremadamente vinculante a áreas de la filosofía. Entonces, este modelo de marco curricular común supone que humanidades, o parece que
en el papel de manera implícita, porque no lo define en estricto sentido, ¿no? De manera implícita, ha decidido redefinir humanidades como filosofía o áreas de la filosofía. Bueno, y literatura, como decía también, ¿no? Guillermo ahí de refilón. Y en efecto, ¿no? Cuando uno pensaba en las humanidades, incluso en los planes de estudio de bachillerato anteriores, bueno, pues es que ahí estaban efectivamente literatura, pero también estaba historia de la cultura, que es diferente o se entendía como algo diferente a historia en general, ¿sí? Ahí en historia de la cultura un poco se podía hablar de historia del arte, por ejemplo. Uh-huh. La historia se podía dividir o encontrar en colectividad, o sea, se hablaba de historia universal, se hablaba de historia de México, y en el mejor de los casos, la intención de encontrar los puentes comunicantes entre estos dos modos de apropiarnos del pasado, ¿sí? Eh, se encontraba, por ejemplo, el estudio de las lenguas clásicas, ¿no? En materias tales como etimologías o abiertamente, como en los SHs, materias que permitían aprender latino griego, ¿sí? Griego antiguo, quiero decir. Es decir, y claro, con el aprendizaje de esas lenguas no solamente es que te volvieses competente para comunicarte en esas lenguas, sino que de hecho te acercaban a la cultura clásica. Y en esa medida te enterabas, ¿no? De grandes obras, de grandes propuestas, de la manera en la cual los seres humanos hemos creado obras con las cuales exponemos lo que implica lo más hondo de lo humano, para sorprendernos de lo sublime, pero también de lo terrible que podemos llegar a ser. Y eso abría una perspectiva, o al menos pretendía eso, abría una perspectiva de comprensión sobre nosotros mismos. Por eso tenía sentido llamarlo humanidades, justamente, porque habla de nosotros en última instancia. Y bueno, sin duda que las humanidades ahora tengan filosofía política o historia de la filosofía, incluso filosofía de la ciencia, epistemología, no sé qué tan claro pueda ser, por un lado, para las y los profesores que tengan que implementar el modelo, y por otro lado, pues para el estudiantado mismo, porque esas áreas del quehacer filosófico tienen un grado de complejidad que ameritarían toda una adaptación didáctica, pedagógica en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, quiero decir, de conducción del estudiantado hacia las reflexiones teóricas tremendas que suponen esos campos específicos de la filosofía. Si ya de por sí, por ejemplo, enseñar ética es algo complejo, que no tiene que ver con enseñar valores morales y ya, que no tiene que ver con enseñar a portarte bien y ya, sino que supone toda una reflexión que involucra muchas cosas de lo humano, ¿sí? Bueno, si a eso le agregamos otro tipo de reflexiones más complejas, la manera de implementarlo es tremendamente difícil. Y como muy bien decía Guillermo, no se ve cómo esto va a ocurrir. Como corolario, la propuesta de fundamentación tiene esto que denominan currículum ampliado, que esto de ampliado me parece que, o sea, la noción de ampliado o de amplitud en el texto, creo que remite a una especie como de agregado que pretende ser como el plus, ¿no? Una especie de diferenciación respecto de los modelos anteriores. Ese plus o diferenciación tendría que ver con explícitamente preocuparse por lo que denominan la formación socioemocional. Y no obstante, esto también es algo llamativo, porque uno pensaría que con los accesos al conocimiento que plantean, y dadas las intenciones de una suerte como de visión integral del saber, pues toda la reflexión en torno a lo social y también a lo emocional debería estar involucrado plenamente en todas esas otras áreas que supuestamente van a fomentar. Entonces, hacerlo explícito implicaría tanto como que, como ya también señalaba Guillermo, ¿no? Pues parecería que en todo caso necesitaríamos unas asignaturas aparte o unos momentitos, unos talleres o unas horas además, pues, de tomar clases de humanidades o de matemáticas o de lo que sea, ¿sí? Para que reflexionemos socioemocionalmente. Y todo parecía apuntar a que la propuesta buscaba que la reflexión socioemocional estuviera involucrada en todo el proceso del conocimiento. Entonces,
insisto, es confuso. ¿Lo estamos integrando o lo estamos diferenciando? Y como me parece que es difícil de asimilar si es una o la otra, ¿sí? Eh, Imagínense ustedes, estimados y estimados espectadores, pues, ¿qué dificultades representa para el maestro o la maestra que frente a grupo tiene que implementar este nuevo modelo que no tiene suficiente claridad y además mediante la asignación de materias específicas que siempre se han dado? Entonces, es demasiado, demasiado confuso el término y el cierre de esta propuesta. Suena mínimamente coherente, pero no es suficientemente clara. Por tanto, no es fácilmente aceptable. Y lo más grave, insistimos en eso, creo que en esto coincidimos los tres, no acaba de dar luz acerca de, ¿y esto cómo adquiere cuerpo? ¿Cómo aterriza? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Será igual? Efectivamente, en el bachillerato en la Ciudad de México, en el Estado de México, en las zonas más pobladas, o en los bachilleratos rurales, en zonas mucho menos favorecidas en términos infraestructurales. Eso sigue siendo un gran enigma, un gran misterio, ¿no? Y la poca claridad de esta última parte ayuda muy poco a, a tener algunos mínimos atisbos de orientación sobre lo que va a implicar la formación en el medio superior. Pues por el momento sería lo que yo apuntaría y bueno, para seguir dialogando, les dejo la palabra, pues. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, quisiera subsanar una omisión en en el comienzo de la sesión de hoy. Recuerdo, por si acaso algunos todavía no han conectado con grabaciones anteriores, que este grupo está constituido por el doctor Guillermo Hurtado, ¿sí? El maestro doctor, le digo yo, porque es doctorando Carlos Vargas, y este es su servidor, Josu Landa, ¿no? Como había pues presumido al principio, efectivamente pues empieza el diálogo a adquirir tonalidades de almácigo, ¿no? De cementera, de algo donde realmente brotan las semillas, ¿no? Pienso que el punto que está en juego implícitamente es eh, cómo formar, o sea, primero definir unos contenidos que la educación media superior debe asumir como propios, ¿no? Y cómo formar al alumnado, muchachas y muchachos, en esos contenidos. Ese es el problema. Implícitamente ese es el problema, ¿no? La manera como parece, pues, que el documento de fundamentos aborda este problema, pues nos parece problemático. Vamos a ser caritativos, no quiero ser demasiado contundente en epítetos y demás, ¿no? Entonces, convengamos que ese es el asunto, ese es el sentido de todo lo que está en juego, ¿sí? Y que el problema es cómo realizar esto, cómo llevar esto a los hechos, ¿no? Cómo concretarlo, como suele decirse normalmente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un problema. Un primer problema que a mí me parece manejado de una forma pues poco feliz, poco afortunada desde mi punto de vista. Este es un problema antiguo. De hecho, las intervenciones de mis dos colegas anteriores, ¿no? Las dos anteriores intervenciones recuerdan que hay un pasado en este sentido, ¿no? Un pasado, o sea, una historia en intentos por definir áreas de conocimiento, para llamarlos convencionalmente, ¿no? Se recordó a Dilthey, que sí, efectivamente fue muy importante en ese proceso, pero bueno, hablando de ciencias del espíritu, la noción misma de espíritu, pues, es una de las más problemáticas que hay en toda la historia del pensamiento, ¿no? Hubo también intentos de hablar de ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias humanas, en fin, todas ellas, y todos los intentos de clasificaciones de estas áreas de conocimiento que yo conozco modestamente,
tienen algún pero, algún inconveniente, son objetables. No hay ninguna que satisfaga universalmente en el propósito de definir cómo podemos analíticamente, porque es otro problema, analíticamente manejar contenidos diferenciados, ¿no? Porque finalmente sabemos que sería legítimo, y de hecho esas corrientes han existido y siguen existiendo, puede haber una visión, ellos mismos del documento dicen visión holística. Bueno, yo no veo, o sea, esa visión holística que lo hayan mencionado me parece interesante, pero no creo que esté realmente asumido como tal. La perspectiva holística, la idea de una unidad del conocimiento, una unidad de la realidad, tiene legitimidad en epistemología, etcétera, ¿no? Pero no podemos manejar un proceso educativo si no lo manejamos de manera analítica, y aquí es donde entra en juego la discusión sobre diferencias de contenidos, ¿no? Yo en ese sentido propondría, porque tenemos que también tratar de proponer, ¿no?, que convengamos, que estipulemos y lleguemos a convenciones acerca de cómo manejar esto. Y porque no hay otra solución. No veo que haya otra solución, sino sea un acuerdo de cómo definir analíticamente diversas áreas de conocimiento para poder ser manejadas en los procesos de formación. No hay otra manera, no conocemos, pues hasta ahora yo no conozco ninguna de esas, ¿no? Y esto entonces nos lleva a otro problema, porque tiene su parte positiva, pero también tiene sus dimensiones un tanto arriesgadas, ¿no? Que es la especialización, ¿no? Como todo lo humano, pues se puede, vamos a decir, manejar mal por exceso, y también por defecto, ¿no? Esto que acabo de decir requiere mínimamente un manejo analítico y un manejo de consideraciones de especialidades, ¿no? Pero no podemos caer tampoco en los extremismos de las especialidades, porque entonces perdemos algo fundamental, que es la formación de conjunto. Finalmente, la formación de un alumno o alumna tiene que tener los elementos de conjunto del saber en general y de los saberes, etcétera, y tratar de que esos elementos de conjunto también analíticamente permitan derivar en cosas que llamamos más específicas, y eso apunta hacia la especialidad. Pero ahí hay riesgos. Entonces hay que buscar un límite que para mí es un límite convencional, ¿no? Estos límites convencionales me parecen a mí que apuntan a algo fundamental que después vamos a ver cómo va a repercutir en las llamadas progresiones, que es lo más cercano que tenemos a un aterrizaje de esto sin llegar a ello, ¿no? Podemos decir que vuela un poco más bajo, pero no llega a aterrizar, ¿no? Que es el elemento de establecer cánones, ¿no?, de contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la filosofía, si uno va a las progresiones, que los veremos en su momento, yo no sé por qué razón hay toda una lista muy amplia de lecturas y de autores y de tal, muchos de ellos sin mucha significación, por cierto, ¿sí? Ya lo veremos en su momento puntualmente. Y ese es el ejemplo claro de una imposición de un pseudocanon, un canon de un grupo o quién sabe quién lo haya definido, ¿no? Entonces, el asunto de una convención, el asunto de un acuerdo en los aspectos de cánones de contenidos me parece fundamental. Es decir, porque de otra manera caemos en una imposición, ¿sí? Quien tiene el control del aparato administrativo de la educación impone unas listas de contenidos, unos autores, etcétera, y eso a mí me parece que es motivo de conflicto, ¿sí? Y es motivo de problemas muy serios en la formación misma, ¿sí? Entonces, me parece que debe darse el paso de convenir las áreas de conocimiento y convenir dentro de cada área de conocimiento cánones de autores, pensadores, obras y listas de contenidos que sean mancomunadamente manejables y que sean de aceptación y provecho general, y no de manejo sectario. No estoy acusando de sectarismo a nadie, simplemente estoy previniendo que
pudiera suceder eso, ¿no? Dicho esto, entonces, ¿qué haríamos con lo que están planteándose aquí? Me parecieron muy bien las dos intervenciones, por supuesto, pero voy a centrarme en un planteamiento que hizo Carlos Vargas en cuanto hablando de paradojas, una paradoja que hay aquí, ¿no? O sea, que es la paradoja de integrar y por consiguiente manejar explícita e implícitamente el asunto de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, pero finalmente no podemos salirnos de las viejas maneras de analíticamente establecer regiones de conocimiento, ¿sí? No podemos, es que si eso no se logra aquí, ni allá, ni acullá, pues es que no se puede, pienso yo, ¿no? Es que hay un impedimento o demasiado grave o incluso imposible de franquear, ¿no? Y ahí entonces pienso que habría por lo menos dos grandes consideraciones, o dos consideraciones importantes. Primero, ¿no? ¿Qué pasa con un área? Bueno, ellos establecerían aquí, en este documento, porque en el otro el asunto es más amplio, ¿sí? Ciencias sociales, ciencias naturales y humanidades, ¿no? Ahí es donde yo dije, bueno, aquí faltan cosas que la propia experiencia me indica que deberían estar en algún lugar, y por eso hablé de la cuestión de los mitos y creencias fundamentales y demás, ¿no? Pero entonces, a partir pues de todas las reflexiones que hemos venido haciendo, incluyendo las de hoy, me parece que sería posible repensar la misma noción de humanidades, ¿no? Ahí me parece que tenemos dos opciones. Una opción que es la que Guillermo planteaba hace un momento, me parecía muy, muy pertinente, cuando dice, ¿por qué si finalmente en el área de humanidades de lo que se habla es de lógica, etcétera? O sea, una serie de saberes que provienen de la filosofía y que tienen que ver con la filosofía, pero ¿por qué no hablamos del área de filosofía y del área de literatura? ¿Sí? Bueno, esa es una opción, ¿sí? Esa sería la opción en la que el momento analítico todavía vamos a decir, se amplía, ¿no? Podría haber otra, o sea, un momento unificador de las humanidades en la que yo no veo conflicto, en principio, que se considere a la filosofía. Es decir, quisiera evitar lo que a mí me parece un falso dilema, un falso problema, ¿no? Que las humanidades, que la filosofía no entraría en las humanidades. No, ¿por qué no? O sea, el punto está en definir qué entendemos por humanidades, ¿sí? Para mí, voy a decir rapidísimamente, humanidades es todo tipo de conocimientos generados, generación tras generación, comunicados por lo mismo como tradición, que configuran lo que en Grecia se llamaba paideia y en el mundo latino humanitates, ¿no? Además es muy paradójico esto de las humanitates, porque humanidad viene de humus, ¿no? Es muy interesante. Humanidad viene de humus, que es lo más groseramente material e inhumano que pueda haber, pero el ser humano, sí, el ser humano remonta esa situación de humillación, hasta otra vez la humus, humillación, etcétera, a planos de elevación sublime y suprema. Esas son las humanidades. Y en eso desempeña una función el lenguaje, la palabra, el logos, el cultivo del humano, que significa cultura. Cultura significa cultivarse, ¿sí? Y yo no tengo ningún inconveniente en considerar ahí la filosofía. Entonces, me parece que las humanidades en todo caso podrían plantearse una vez más un acuerdo sustentado, por supuesto, en exámenes, diálogos, reflexiones, en fundamentos, ¿verdad? Donde el área de humanidades considera la filosofía, pero en la filosofía se tome seriamente aspectos como la ética, la lógica, la epistemología y la ontología. Porque en las progresiones vamos a ver que nada de esto aparece. Nada de esto aparece así, en estos términos, ¿no? Vamos a decir,
de refilón la cuestión de la ética. Vamos, implícitamente la cuestión de la ética, ¿no? Por el tipo de literatura que están proponiendo para los alumnos. Pero no hay una consideración formativa de lo que significa la ética, el ethos, valores, deberes, el bien, el mal, en fin, virtudes, toda una serie de elementos propios del ámbito de la ética. La lógica que a mi modo de ver cruza todo, ¿sí? Si hay algo transversal en todos los aspectos, es la lógica, ¿sí? Lo ha sido siempre, eso no es de ahora, ¿sí? Porque la lógica además viene del mismo logos, en derivaciones mucho más formales y funcionales, o que se quiera, pero es logos, ¿no? Entonces, la lógica siempre ha sido transversal, pero no se puede atravesar nada bien si no se tiene fundamentos de eso que atraviesa lo que hay que atravesar, que es la lógica. Y eso lo da la filosofía, ¿sí? Y por supuesto, las teorías acerca de cómo se conoce, cuáles son los procesos de conocimiento, llámese gnoseología, epistemología, no voy a pelear por nombres, ¿verdad? Y en primer lugar, por supuesto, la base de todo esto, que son las teorías acerca de lo real, ¿no? Eso que llamamos ontología. Eso me parece a mí que es un componente esencial de una idea amplia de las humanidades, ¿no? Ahí creo que también debe ir la historia, como muy bien ha señalado Guillermo, ¿sí? Es decir, una cosa es el sentido histórico humano, del que hemos hablado en otras sesiones, que tiene que ver con la idea de la tradición y la memoria, ¿sí? Y otra cosa es la historia en cuanto a acontecimientos, ¿verdad? Y en cuanto a formas de expresión de la cultura y de la presencia del hombre en el tiempo y en el mundo, etc. Y otra cosa que es lo que sería historia de las ideas, historia de las mentalidades, historia de los mitos, historia de las creencias, que es donde probablemente, ¿no?, podía ir algo que exigía yo, como cubrir un vacío en la parte de mitos y creencias y demás, ¿no? Y por supuesto, la cuestión de la literatura, que abarcaría aspectos que sí tienen que ver con lenguaje, gramática, comunicación y la propia literatura, la propia expresión de la cultura en la reconfiguración simbólica del mundo, que es la literatura. Eso, si lo que pretenden es, y entonces paso al punto final, ¿no? Si lo que pretenden es que sea visto de manera transversal, ahí es donde me parece que tenemos un problema interesante. Me parece que debemos abrirnos al espíritu de los tiempos, y por eso, bueno, podríamos considerar, o sea, yo escucho con atención el interés que tienen algunos de atender problemas, de hacer que confluyan distintos saberes en la atención de problemas, ¿no? Que esos problemas sean además importantes, pertinentes, relevantes, significativos para la vida de la gente, y eso pues le da mucho sentido a todo esto. Pero el problema es que para poder hablar de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad tiene que haber disciplinas. Entonces aquí tenemos un dilema, me parece a mí, ¿no? Que es el dilema que en los fundamentos no se aborda, a mi modo de ver, ni siquiera explícitamente y mucho menos bien abordado, ¿no? ¿Cuál es ese dilema? Bueno, cuando el propósito es enfrentar problemas conforme con la interdisciplinaridad, ¿qué hacemos con las disciplinas? A mi modo de ver, entonces, ¿qué dilema tenemos? O descartamos esta idea de la transdisciplinaridad y por tanto, y de la interdisciplinaridad, y por tanto dejamos de lado los problemas acuciosos que es real que existen, es verdad que existen, ¿sí? Y nos vamos entonces al modelo, vamos a decir, clásico, en un sentido, lo aclaró Carlos, o sea, para no decir que es del mundo antiguo, sino que se ha convertido en la manera típica, tradicional, vamos a decir, más que típica, ¿ya? El modelo tradicional de disciplinas diferenciadas y sin conexión, ¿no? Entonces, ese es el dilema que tenemos. Resolver los problemas con interdisciplinaridad
o nos vamos con el viejo modelo tradicional. Bueno, los tiempos están reclamando dejar de lado el modelo tradicional y esto también me parece atendible, ¿no? Pero si dejamos el modelo tradicional, lo que sustituya tiene que ser bien manejado. Ahí es donde yo pienso que la solución, entre comillas, si es que es solución, está en el nudo de todo esto. Y el nudo de todo esto para mí es el profesor y la profesora, el maestro, la maestra, quien vaya a realizar en los hechos este proceso de formación. Y esto entonces me parece a mí que requiere, por consiguiente, no una cosa indefinible, inmanejable y que se va a diluir, ¿no?, en la confusión de saberes, vamos a decir, con el pretexto, el argumento de la interdisciplinariedad, corremos el riesgo de abarcar mucho y apretar poco o nada, ¿no? Entonces a mí me parece que la salida está en que los maestros y maestras, profesores y profesoras, abarquen lo que hayan de abarcar y aprieten al máximo. Y esto me parece a mí que necesariamente nos lleva al modelo tradicional de las disciplinas. Es decir, habría que formar a los maestros en las disciplinas. Entonces, los que impartan estas materias tienen que estar formados en filosofía, formados en historia, formados en literatura, ¿sí? Y eso lo tienen que dar los que manejan esas disciplinas. Por consiguiente, me parece a mí que este proyecto no tiene posibilidades, pienso yo, de realizarse de manera adecuada si no se configura un gran centro de formación de profesoras y profesores, ¿sí? Donde lo que reciban ellos sean las disciplinas en el sentido tradicional. ¿Qué tenemos contra la tradición? Repito, esa es una actitud completamente errónea. Yo apelo a la noción rigurosa, filosófica, teórica de tradición. Tradición es transmitir generación tras generación lo mejor que hace cada una de esas generaciones en el terreno del cultivo de lo humano, es decir, de la cultura. Eso es tradición. Tradición no es conservadurismo de falencias, de defectos, de, ¿cómo se llama?, de conocimientos y de antiguallas, ¿no?, que han pasado a vida mejor. No, no, eso no es tradición. Eso es vil conservadurismo. Entonces, la única manera de que la tradición continúe y sea tratada de manera crítica y creativa es conocerla. Y por tanto, me parece a mí que la garantía de todo esto es, bueno, vamos a resolver problemas, pero por gente formada en la tradición humanística, la tradición lógica, la tradición del discurso matemático, la tradición de las ciencias naturales, etcétera, etcétera, y que exista un gran centro de formación de profesoras y profesores que garantice esto. Si no, será la confusión, el pandemonium, ¿no?, una Babel pseudoepistémica que, vamos, yo no soy mago y tal, pero sí tengo conocimiento de situaciones en las que esto ha llevado, cosas parecidas a estas han llevado a resultados poco apetecibles, ¿no? Con eso lo dejo por el momento, ¿no? Creo que, bueno, yo os he planteado muchos temas muy interesantes aquí en relación a cómo podríamos entender el área de humanidades. Él plantea un área en donde los saberes de las humanidades estuvieran integrados, ¿no?, lo que requeriría, pues, por supuesto, como él señala, maestros formados en esa tradición humanística que pudieran impartir esa clase. No existen, ¿no? Porque, pues, lo que tenemos también después del bachillerato es una formación en disciplinas humanistas, ¿no? Hay licenciaturas en historia, en letras, en filosofía. Hay algunos lugares, algunas universidades donde hay carrera en humanidades. Sí, sí la hay. Por ejemplo, en la UAM
en la UAM y creo que en algunas otras universidades uno puede estudiar humanidades, ¿no? No historia o filosofía, sino humanidades y van juntas, ¿no? Pero creo que también, a mí me parece que detrás de esto hay un problema un poquito más grande, más peligroso, en mi opinión, que son dos actitudes ante la interdisciplina. Una es la actitud, yo diría, constructiva, positiva, en la que la interdisciplina es el diálogo de los saberes. Yo creo que, a ver, en humanidades, todos los que hacemos humanidades, de alguna manera hacemos interdisciplina. Y eso, por ejemplo, se siente mucho en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Donde hay un diálogo entre profesores de letras, de historia, de filosofía, de pedagogía, etcétera, ¿no? Esa es una, digamos, transdisciplina constructiva. Tarde o temprano todos los humanistas hacemos interdisciplina. Pero hay otra idea de la interdisciplina que yo diría que es negativa o destructiva, que tiene que ver con la idea de que la disciplina misma está mal, ¿no? Y eso supone muchas veces, yo lo he visto en el caso de México, con personas que han trabajado en el diseño curricular y en el diseño de instituciones educativas en el país. Por ejemplo, lo vi de manera muy clara cuando fue la formación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, proceso en el que yo participé, ¿no? Que hay una recepción un poco extraña de ciertos epistemólogos y teóricos franceses, algunos de ellos postmodernos, otros no, respecto la exigencia que habría hoy en día de acabar con el concepto de lo disciplinario. Por ahí nunca falta la cita a la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿no? La idea de que la realidad es una sola, ¿no? Y que cuando nosotros la dividimos en disciplinas, le estamos efectuando una violencia, hay una violencia epistémica que se está realizando sobre la sociedad, ¿no? Sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el ser humano, ¿no? Entonces, detrás de esa violencia que hay, nos dirían también, hay relaciones de poder, ¿no? Hay gremios que pretenden aprovechar, ¿no? la parcelación del conocimiento en disciplinas para sus propios intereses. En el caso de la filosofía, eso existe en México, ¿no? Algunos de los que están detrás de la creación del área de humanidades, del bachillerato, sospecho que piensan de esta manera, ¿no? O sea, ellos piensan que hay un grupo de filósofos mexicanos, ¿no? Algunos de ellos congregados en el Observatorio Filosófico de México o en las principales áreas de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras universidades, que se han aprovechado de la disciplina filosófica para sus intereses más egoístas y mezquinos. Y lo que ellos pretenden es, pues, arrebatar la filosofía a los filósofos. Y eso explicaría, entre otras cosas, por qué se le está llamando humanidades en vez de filosofía. Y por qué cuando lo que uno ve ahí en el desarrollo de las secuencias didácticas, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Las llamadas progresiones, eh, eh, que lo que ve ahí es un revoltijo, ¿no? de lecturas, de distintos temas, ¿no? Que tienen una pretensión transdisciplinaria. Es decir, la idea es, a ver, la filosofía como existió va a dejar de existir, vamos a hacer algo nuevo. Un colega nuestro, amigo, todos muy respetado, Ernesto Priani, en una entrevista reciente, dijo que la filosofía ya no podía seguir existiendo como ha existido hasta ahora. Tiene que existir de una manera diferente, una nueva filosofía ajustada a los tiempos. Señalo esto porque es de todos conocido la relación entre Ernesto Priani y el grupo que ha hecho el programa de humanidades en el nuevo bachillerato nacional, ¿no? Que creo que coinciden por lo menos en este aspecto, ¿no? A ver, no le vamos a llamar filosofía a lo que en el papel parece que es filosofía, porque no queremos que sea filosofía.
O sea, aquí hay, Josu, ya me parece no solo un interés en hacer a un lado la vieja disciplina para transdisciplinizarla, ¿no? Para ponerla en diálogo, sino simplemente también para hacerla a un lado, para acabar con esa tradición, con esa antigua manera de hacer filosofía y por lo tanto de enseñarla. Estamos ante un nuevo horizonte epistémico en el que las cosas serán diferentes, en el que la aproximación a los fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de lo humano, también será distinta y que va en sintonía, me atrevería a decirlo, a sospecharlo, con una vocación de transformación profunda, ¿no? De la educación, de las disciplinas, de lo que hemos llamado humanidades, ¿no? Esta es una visión muy diferente, muy diferente, creo yo, a la que yo sugería hace un rato, que era un diálogo culto, integrado de saberes dentro de una tradición, que es una tradición que tiene, o sea, ¿no? Miles de años de antigüedad. No, no, aquí lo que se busca es algo diferente, ¿no? Y creo yo, por observaciones que han hecho, por comentarios, algunos de las personas que están detrás de esto, que se trata de eso. Se trata no es un descuido, por así decirlo, que cuando vemos el área de humanidades y lo que vemos es enlistada una serie de subdisciplinas filosóficas, se le llama eso humanidades en vez de filosofía. No es un descuido, es algo totalmente deliberado, programático, que tiene como objetivo, ¿no?, construir una nueva epistemología, construir una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo que eso esté plasmado en los planes de estudio. De esta manera, quienes se resisten a estos cambios, ¿no?, o sea, quienes insisten en seguir llamando las cosas por su nombre, a la filosofía la queremos seguir llamando filosofía, ¿no? En realidad, lo que están haciendo, están defendiendo viejos intereses de grupo, ¿no? Y esta ha sido también la crítica, por ejemplo, que se hizo a la modificación a la Constitución de México, del artículo 3º, en el que se añadió filosofía como una de las áreas que te tenían que enseñar en la educación pública. Lo que irritó sobremanera, ¿no?, a algunos de estos oponentes a la tradición filosófica, es que la filosofía se le quisiera congelar en la ley, ¿no? Quiero recordar este mismo entrevista que se le hizo a nuestro colega Josu Landa, que es un defensor de la nueva epistemología, de la nueva manera de hacer las cosas que está detrás de este plan de estudios. Y él dijo, no, ¿cómo es posible que se quiera poner a la filosofía en la Constitución? Dice, estamos defendiendo simplemente los trabajos de unas cuantas personas. Esto no le hace daño, no le hace ningún bien a la filosofía, dijo. Lo único que se está haciendo es defender trabajos. Observen cómo la crítica va en una línea pues laboral, puramente laboral, como si la defensa de la tradición filosófica fuera a fin de cuentas la defensa de ciertos trabajos, ¿no? A lo cual la respuesta que vendría de este grupo es: no se preocupen, señores profesores de filosofía del Bachillerato Nacional, no les vamos a quitar sus trabajos, eso no hay problema al respecto. Simplemente lo que van a hacer ahora es otra cosa. En vez de dar clases de lógica, de estética o de ética, lo que van a hacer es dar clases de humanidades. Y he aquí la buena nueva, ¿no? Lo que van a dar es algo completamente diferente a lo que habían dado antes, ¿no? Ya no van a enseñar, por ejemplo, reglas de silogismo, no van a enseñar qué es una falacia, no van a tener que hablar de Aristóteles, no van a hablar de O la del premisa de ser, ¿no? Y del Platón, no devenir, van a tener que hablar del ser, nada de del esas devenir. cosas que tanto le aburren a los estudiantes y que ustedes han padecido a lo largo de los años. Vamos a enseñar otra cosa completamente distinta, algo que se llama humanidades. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Esto es la vieja tradición humanística? No, es algo nuevo, es algo radicalmente nuevo, que tiene que ver
con un cambio, con una transformación profunda en la manera de entender al ser humano y la sociedad, que está enarbolada por el nuevo régimen, por la cuarta transformación, que va a ofrecer algo completamente diferente, algo completamente distinto, que nos abre el horizonte de una nueva época para todos, ¿no? No estamos preparados para dar esto, podría decir el profesor. No importa, querido colega, nadie está preparado para la transformación. Todos vamos a ir aprendiendo juntos en el camino, todos vamos a ir construyendo juntos el futuro, ¿no? Pero lo que sí queremos, y es lo que queremos que se quede muy claro, como está en este documento de fundamentos, es que no es lo mismo que antes. Esto es otra cosa, ¿no? Y bueno, en esa cosa, en ese nuevo trayecto nos están embarcando, ¿no? Ahora, específicamente en el campo de humanidades, que es donde yo veo que el cambio es más radical que ninguno de los otros campos, el de ciencias sociales o el de ciencias naturales, el de matemáticas, no, no. El cambio radical está aquí, ¿no? Está en el aspecto ideológico, filosófico del proyecto, y ahí, pues bueno, como también dijo otro de los grandes defensores teóricos del proyecto todo de la reforma educativa, que es el profesor emérito de la Universidad, Ángel Díaz Barriga, ¿no? Una persona a quien yo conozco y respeto muchísimo, dijo, estamos en la construcción de la utopía, estamos construyendo la utopía, ¿no? Porque este es el momento para hacerlo. ¿Hay incertidumbre? Dijo Díaz Barriga. Por supuesto que la hay. No sabemos, ¿no?, qué piso vamos a aullar, porque nunca lo hemos recorrido antes. Pero este es el momento para construir la utopía. Y me parece que de eso se trata en el fondo, muy en el fondo. Tradición, como decía Josu, no, no, no es la traducción, estamos construyendo algo diferente. Pero cuando examinemos a fondo el documento de las progresiones, que lo haremos ya en otra serie de programas, es donde veremos ahí, con mucho cuidado, qué lecturas, qué temas se están proponiendo, ¿no? Y qué es lo que está detrás de la elección de esos temas, ¿no?, y de de esas lecturas. Ahí, entonces, podremos comprobar, ¿no?, con las progresiones, ¿no?, cuál es, en verdad, el verdadero objetivo de la reforma educativa en el bachillerato, en el campo de las humanidades. Pero eso tendremos que esperar a otra serie de programas para que lo podamos examinar. ¿Me permites una pequeña aclaración? Parece que no me expliqué bien, o más bien di lugar a una interpretación que no es la que yo quería. Cuando dije que se podría colocar a la filosofía en las humanidades, me refería a que yo no le había mucho caso a una discrepancia en ese punto, ¿no? Sí, no, pero creo que no, yo Pero no, eso. no, pero quiero aclarar una cosa. En ningún momento pensé, y lo que yo quiero aclarar es que en ningún momento Ah, pensé ni propuse que existiera algo así como la formación en humanidades. Ojo, ojo. ok, No, de ninguna manera hablé de eso. Al contrario, sí. al contrario. Lo que dije fue, rápidamente, ¿no? Estamos en el momento, tú lo acabas de escribir muy bien, querido Guillermo. Ese es el espíritu de los tiempos, la Zeitgeist, ¿no? Que nos lleva al punto de que, bueno, la complejidad, los problemas, la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, bueno, vamos a asumir la Zeitgeist, el espíritu de la época, eso, porque si no estaríamos, como Nietzsche diría, intempestivos, ¿verdad? Rechazando todo esto. Yo no quiero ser intempestivo, ¿sí? Pero tampoco me convence lo que están proponiendo, y entonces propongo un justo medio. Háganse, bueno, lo que creo que es un justo medio, hágase por ahí, como sucedió, por ejemplo, con la matemática moderna. ¿Se acuerdan? Yo sufrí la matemática, bueno, en general sufro todo lo que sea matemáticas, ¿no? ¿No? Pero particularmente sufrí muchísimo cuando entró el asunto de la llamada matemática moderna. Finalmente se llegó a la conclusión, después de décadas, que eso fue un cuentazo.
Bueno, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, respeto las posturas, puede que tengan razón, puede que equivocado sea yo, lo asumo con toda sinceridad, pero lo que sí creo por experiencia es que si no resuelven el asunto en el aspecto propiamente nodal, en el nudo, que es el profesorado, o sea, las maestras y maestros, profesoras y profesores que hagan esto, ahí no estoy hablando de una formación en humanidades, no, no, no. Ahí estoy hablando de una formación de filósofas, filósofos, gente, literatos, literatas, historiadoras e historiadores, ¿verdad? Que cuando cumplan su labor en el terreno de formar a los muchachos y muchachas de la educación media superior, sepan de qué hablan y entonces sí puedan referir, bueno, es que este asunto filosóficamente sí, pero esto nos lleva a Heráclito, nos lleva a Parménides, que en ninguna parte aparece en la lista de lecturas que están por ahí, ¿no? Son listas, me adelanto a decir, como casi como de textos, como casi llegan al plano de la autoayuda, un eticismo primario, elemental, hasta ahí, ¿no? Bueno, ok, pero si alguien tiene, es que incluso esos textos tan elementales, si no se tiene una formación profunda en filosofía, pues sería como leer el periódico y sabemos que el diálogo con la tradición filosófica no es así. Entonces, yo lo que estoy planteando es la conformación de un centro de formación de profesoras y profesores en humanidades, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en disciplinas conforme al más riguroso estilo no tradicionalista, pero sí colocado en la tradición, ¿sí? Quien quiera nadar contra la corriente tiene que sumergirse en la corriente. Quien quiera objetar la tradición tiene que sumergirse en la tradición y ser además nuevo factor de enriquecimiento de la tradición, ¿sí? Porque las generaciones futuras pasarán su factura a nosotros, a lo que hagamos aquí, ¿no? Quería aclarar eso, ¿no? No estaba pensando en ninguna cosa así, mixturas, ¿no? Como educación en humanidades y cosas por el estilo, ¿no? No, no, no. Estoy hablando en formación, en disciplinas, en el sentido más riguroso, pero en el nivel de los profesores. Ya los alumnos que tengan vocación ellos mismos de ser filósofos, filósofas, matemáticos, físicos, biólogos o lo que sea, pasarán a la universidad y tendrán una universidad, perdón, una educación conforme con, deberían tenerla conforme con esa vocación. Y en todo lo demás, querido Guillermo, estoy completamente de acuerdo. O sea, esta cosa, tú decías, positiva y destructiva, disolvente, diría yo, ¿no? De la idea de los conocimientos interconectados sin, abarcando todo y sin apretar nada, ¿no? Eso era todo, perdón, ¿eh? Bueno, pues muy, híjole, interesantísimo los planteamientos que han colocado, con muchísimas aristas, además. Yo estoy un poco eh, eh, agobiado, digamos, porque han salido muchas ideas y espero decir algo mínimamente coherente a partir de lo que se ha planteado, ¿no? Porque justamente una primera cosa que a mí me importaba también señalar es que en lo que tú decías, Josu, eh, en un diálogo específico con Guillermo en relación con filosofía y humanidades, me parecía que Guillermo no decía que filosofía era raro que estuviera integrada en humanidades, sino que más bien lo que era muy llamativo es que humanidades se redujera a filosofía, ¿no? Y ya ha dado más razones en relación con esa línea. Y tú apoyaste la idea de más bien pensar a las humanidades donde hay filosofía, pero no solo, efectivamente, ¿no? O sea, ahí creo que se aclaró bastante bien el punto entre ambos. Simplemente lo reitero a modo de síntesis también, y también para, eh, eh, pues para verificar si yo también entendí. Claro, claro, estoy de acuerdo. Bueno, y lo que dice Guillermo me llama mucho la atención. Es muy, muy importante
que en efecto hay una discusión teórica, que ya está llegando al plano de acciones institucionales en última instancia, ¿no? Que es precisamente esto que aparentemente solo es una especie como de discusión acerca de cómo entender una palabra, pero en el fondo es cómo vamos a implementar acciones que realicen, que tornen en efectos, perdón, la comprensión de estos conceptos, ¿no? Guillermo plantea que hay una cierta asunción de parte de quienes han creado la propuesta del marco curricular común, y particularmente en humanidades, quienes han estado detrás de esto, dice Guillermo, han asumido que o han desarrollado la creencia, la convicción de que en el ámbito universitario, en donde se desarrolla la filosofía, este, eh, ese quehacer filosófico es sectario, es tendencioso, incluso elitista, y por lo tanto han pretendido separarlo, implementar ámbitos que tradicionalmente se conocían de la filosofía, pero llamarlos de otra manera, como para separarse, ¿no? Y en ese sentido marcar su propia posición al respecto. Y claro, hay una polémica teóricamente, incluso que ha salido en los medios, como también ha señalado ya Guillermo, medios impresos o medios en digital, de lectura digital, perdón, en donde, bueno, pues se plantea justamente, ¿no? Cómo interpretar el papel, la función de la filosofía y en general de las humanidades en el mundo contemporáneo. A propósito de esa cuestión, yo un poco pensaba al margen de este planteamiento, que a mi modo de ver, podríamos señalar una confusión en cuanto a que el quehacer tradicional, o sea, lo critican el quehacer tradicional, ¿sí? Por considerar que ese quehacer tradicional no responde como decía hace rato Yosu, al espíritu de los tiempos, ¿no? Y entonces necesitamos encontrar o crear otra forma de respuesta al espíritu de los tiempos. Y ya en sí mismo eso es un tema filosófico fuerte, ¿no? ¿Qué es ese espíritu de los tiempos, no? Pero bueno, asumamos que más o menos entendemos que ese es el espíritu de los tiempos y que la tradicionalidad o la tradición no responde a ello. Yo creo, porque esta es una crítica que he escuchado en muchísimos casos de profesoras y profesores de bachillerato, fundamentalmente de bachillerato, y también en algunos colegas de la universidad, ¿no? He escuchado mucho una especie de crítica que plantea que el problema con la tradición o con el modo en el cual se forma con contenidos de la tradición a la juventud, justamente lo que hace es caer en un error de cultivar los contenidos de las diversas áreas del conocimiento, y aquí en general, no solo las humanidades, ¿sí? O sea, cómo cultiva la física, la química, la biología, la matemática, la lengua, por supuesto la historia, la filosofía, etcétera, la literatura. Y parecería que el modo en el que la cultivan es asumiendo que ese conocimiento es un conocimiento en sí, y por ser un conocimiento en sí debe ser validado y valioso, o sea, entendido como algo valioso en sí, al margen de lo que sea que esté viviendo el estudiante. Y entonces, la crítica a la tradición no es tanto a la tradición per se, sino a la idea de que lo que se enseña, en tanto que es valioso en sí, ¿sí? Ese puro valor en sí de los contenidos que se enseñan, legitima que se imponga la idea de que es estimable el contenido y que además es irrelevante el contexto en el que se enseña. Y hemos de aceptar esto, creo que sí es cierto, que la educación mexicana, y no solo en este país, sino en muchas latitudes del planeta, sí ha procedido de esta manera y ha desarrollado, ahí es donde está la confusión que quería resaltar, la confusión entre esa manera de entender cómo y por qué se enseña lo que la tradición brinda con la tradición misma, ¿sí? Esa confusión es la que creo que está detonando esta polémica. Creo que lo que está diciendo Yosu en ese sentido está respondiendo a
a eludir esta confusión que ahora señalo yo. Y en esa medida creo que justamente el hecho de que uno pueda formar a los docentes y por lo tanto también generar una formación en el estudiantado, ¿sí? Que no renuncie a la tradición, pero que al mismo tiempo haga frente al tiempo presente que vivimos. Pasa por el hecho de que debemos cambiar la manera de valorar el conocimiento que se enseña. No debemos inculcar que debemos aprender a sacar, qué sé yo, la fuerza resultante entre vectores en física solo porque es importante en sí, sino que eso tenga algún sentido pues, con lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿sí? Claro. Y esto no quiere decir que, bueno, entonces lo que quieres decir es que el conocimiento ahora solo debe ser utilitario. O sea, utilitario en un sentido vital, sí. Utilitario en un sentido meramente pragmático, pues no, tampoco. Porque obviamente con eso pues dejamos fuera muchas otras cosas. Y entonces, comprender la complejidad de la vida significa, y ahí es en donde el papel del magisterio va a ser decisivo, pues que justo se enteren de que los problemas por los que atraviesa la juventud, ¿sí? Y el contexto de la juventud, ¿sí? Los problemas por los que se atraviesan, pueden ser pensados, contemplados, reflexionados, replanteados desde el riquísimo bagaje de la tradición, ¿sí? Y entonces, claro, empecé a decir, oye, fíjate que hubo un científico, un biólogo, un químico, un filósofo también, no científico, un humanista, ¿no? Un historiador, y empezar a construir ese gran bagaje teórico en torno a la vida del estudiante. Y en ese mismo enseñar ese bagaje, reafirmarlo disciplinar, reafirmarlo así, pero mostrándole al estudiantado que tiene sentido saber por qué la plata en la química tiene como elemento químico la AG, y recordarles que es de Argentum, que viene de latín, y que así se llama Argentina, porque ahí pasaba en cierto tiempo una explotación, ¿ven? Y se va La plata construyendo. De Potosí, que iba a España. Exacto, ¿no? O sea, Claro. y que eso es tener una construcción entre las disciplinas a propósito de algo que está aprendiendo y que comulga, hace que se comulguen los saberes. Porque es cierto que en las escuelas actualmente, vamos, la maestra o el maestro de física y de química, a veces ni entre ellos, que son ciencia, se interconectan, ¿no? Lo mismo pasa con las humanidades en este sentido tradicional, no lo que dice la fundamentación, ¿no? O sea, a veces el que está hablando de ética o de historia de la filosofía está en un lapso, en un periodo completamente diferente a lo que está viendo el que está hablando de historia de México o historia universal. Y a veces no nos conectamos tampoco. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esa manera en la cual articular el saber, ¿sí? No cambiar el saber. Es que eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y como corolario de esto que planteo es que creo que en general el magisterio, al menos a las y los maestros que he conocido de educación media o media superior, o sea, secundarias y bachilleratos, creo que en general los que están del lado del quehacer humanístico, es decir, historiadores, filósofos, literatos, tienen una disposición a esto. Habrá que ver si también del lado de científicos está a la misma disposición. Y en ese sentido comulgaría con una idea de formación, pero más que de formación en el sentido que aprendan los saberes de unos y otros, eh, No, no. más bien el reconocimiento de, a ver, hasta aquí, o sea, lo que yo les enseño llego hasta aquí, pero a ver Claro. nos ayuda el profe de física o la maestra de química o el de biología, etcétera. Y ahí sí articular un verdadero trabajo multidisciplinario y que en donde justo lo disciplinar, ¿sí? Se potencia para darle sentido a la formación, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que pasar todo esto como un abandonar la tradición, eso es un error, eso es un error. Eh, pero también está claro que no podemos seguir creyendo en la tradición. En ese sentido, aquí sí creo que dogmático en el sentido peyorativo del término, ¿sí? Dogmático, descontextualizado, desconectado,
meramente informativo y estrictamente informativo como con carácter enciclopédico. Es decir, vamos, lo recordarás, Memo, que tú y yo que estudiamos en el mismo tipo de bachillerato, ¿no? Seguramente también tú, Josu, en otro lado, pero básicamente nos enseñaban las asignaturas a manera de enciclopedias, pues, o sea, uno se tenía que aprender elementos químicos, pero también ciertas fórmulas matemáticas y también ciertas capitales y ríos. En realidad nos atiborraban de saberes, pero no los conectaba uno en estricto sentido, ni te enseñaban a hacerlo, ¿sí? Sí, era, en muchos sentidos era una especie como de conocimientos en una morgue, ¿no? Sí, completamente estáticos, muertos y casi en estado de putrefacción. Nadie está planteando esto aquí. Se nos está acabando el tiempo. Me parece que también el día de hoy, lo digo obviamente con la modestia de rigor y sincera, hemos hecho un acercamiento más, ¿no? Al texto que hemos sometido a examen, ¿verdad? Y en general, si me lo permiten, creo que esa ha sido la tónica de nuestro, de estas grabaciones, de estas 5 grabaciones que hemos hecho, ¿no? Es decir, este ha sido un primer acercamiento. Tengo la esperanza de que a la gente interesada en estos aspectos tendrá aquí una referencia con sus defectos y con sus probables elementos positivos, y yo espero que de aquí salga encuentros con otros colegas, y podamos ir aclarando, profundizando y dialogando de forma tal que enriquezcamos, ¿no?, la consideración de este aspecto tan importante que desde nuestro punto de vista, y creo que lo hemos demostrado, no ha tenido el más mínimo atisbo de compromiso sectario con ningún sector, ni siquiera con los colegas del gremio, como recordaba hace un rato Guillermo, refiriéndose a las objeciones que han hecho a los objetores de conciencia que somos nosotros, ¿no? No hay ningún compromiso de ese tipo. Lo único compromiso aquí es con la verdad, ¿no? Somos amigos, mucho más amigos de la verdad que hasta del propio Platón, que ya es decir, al menos en mi caso, ¿sí? Y esa ha sido la tónica de esta labor, que repito, ha sido un primer acercamiento, ¿no? Y otro aspecto que quisiera, ya en una recapitulación de lo que ha sido esta experiencia de estas 5 grabaciones, también quiero señalar como algo que marca esa tónica, ¿no? Y repito, no lo digo para echarme flores y crema a mis propios tacos, ¿sí? No solamente ha sido muy crítico con el documento que se ha presentado como la fundamentación de la reforma, sino que también ha pretendido ser, modestamente hasta donde alcanza, ¿verdad?, propositivo, ¿sí? Aquí hemos hecho propuestas, se han planteado opciones, buenas o malas no lo sabemos, las sometemos al diálogo, ¿verdad?, al examen, a la reflexión, pero de ninguna manera nos hemos cebado, ¿no?, ni ensañado con nada, ¿no? Estamos haciendo todo esto con un espíritu académico, universitario, humanístico, filosófico, ético, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que con esto, no sé si usted quiere agregar algo, podríamos entonces cerrar esta primera etapa, no sin antes anunciar que amenazamos con una nueva etapa. Pronto volveremos a hacer grabaciones, pero esta vez ya con mayor precisión, porque el documento se presenta como el que precisaría, vamos a decir, la proyección epistémica, procedimental e instrumental de este programa en una cosa que se llama progresiones, ¿no? Quien no conozca el documento hará muy bien en que lo busque, si le interesa, y de esa manera, probablemente en lo que empecemos a hacer las grabaciones, pues no les sorprenderán algunas cosas, ¿no? Quedan todas y todos invitados a eso, a aproximarse a esta documentación y, por supuesto, a acompañarnos de nueva cuenta en la nueva ronda de grabaciones que anunciamos desde hoy. A todas y todos, lo mejor de lo mejor, y nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.